pues hubieron un poco de conflicto, un poco de dificultades, pero los planes de Dios siempre se van a llevar a cabo, opóngase quien se oponga. Dios siempre va a triunfar y va a luchar en todo lo que se propone. Y aquí vemos a David en este verso diciéndole a Betsabé, su esposa, que así como él había prometido, va a hacer así como él había prometido. Bendecido sea el Señor. En las metas de la enseñanza vamos a estar viendo, debemos de analizar el ascenso de Salomón al trono y notaremos la ayuda que recibió de Dios en los desafíos. Hermano, Dios nunca nos va a dejar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y cuando Él promete una cosa, Él lo hace. Él dijo que Salomón sería su sucesor y Él lo cumplió, lo va a cumplir, vamos a verlo. Bendecido sea el Señor. Vamos a reconocer el valor de seguir a líderes piadosos en vez de dejarse llevar por el carisma y el aparente éxito. Otra cosa que tenemos que ver aquí, Adonías hizo un montón de cosas para ganarse el cariño del pueblo y para que lo aceptaran como rey, pero hermano, no era él el que Dios quería en el reino, era Adonías, sino él quería a Salomón. Y por esta razón pues hubieron un montón de conflictos, un montón de situaciones, un montón de dificultades, pero vemos que los planes de Dios pues, era que esto aconteciera así, porque por la línea de David vendría nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y iba a ser por medio de Salomón y no por Adonías. Así es que Dios siempre hizo posible que la situación se llevara a cabo. Vamos a estar viendo también la tercera, dice, reconoceremos el valor de la oración y la vida piadosa al experimentar la bendición de Dios sobre su pueblo. Lo vamos a reconocer, hermano, usted va a ver aquí una de las oraciones más lindas que usted puede, ¿cómo se llama? Que usted pueda leer, practicar y usarla, hermano, porque es una oración preciosa que David hiciera, no solamente para favor de su hijo, no solamente para favor del pueblo, sino dándole gracias a Dios por su misericordia, sus bondades, su amor y por todo lo que Él siempre hace. Bendecido sea el Señor. Así que vamos a estar viendo la clase hoy. Se encuentra, como le dije, en Primera de Reyes, capítulo 1 y capítulo 2 y Primera de Crónicas, capítulo 29. También había que leer parte de eso, y Primera de Reyes 2 del 45 al 46. Así es que vamos a leer las porciones que yo tengo en mi expositor, ¿verdad? Si yo necesito entrar en alguno de los versos que ¿cómo se llama? Que no están incluidos en el expositor, yo le leo la Biblia, pero es un material demasiado grande, el tiempo avanza y necesitamos tratar de cubrir lo más que podamos. Bendecido sea el Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Primera de Reyes, capítulo 1 y verso 5. Dice, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Se da cuenta aquí? Adonías. Mira lo que él hizo. Él dijo, yo voy a ser rey. Él se hizo de carro y de gente de a caballo y de 50 hombres que fueran delante de él. En verso 9, brincamos al verso 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sugelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Verso 10 nos dice, vamos a buscarlo, lo dice aquí, dice el verso 10. Siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano.
Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Haggith, sin saberlo David, nuestro Señor? Ve pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Había un peligro, hermano, para Salomón en ese momento y para su mamá. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti, reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey le dijo: ¿Qué tienes? Y él respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar, a Joab, general del ejército, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, Rey, Señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declare quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de él. Sigo leyendo. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres, y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar, y he aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Vive el rey Adonías. Pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón tu siervo ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Entonces el rey David le respondió y dijo: Llamad a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: Tu hijo Salomón reinará después de mí, él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijos de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: Tomad con vosotros los siervos de nuestro señor, y montad a Salomón mío en mi mula, y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompetas diciendo: Viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, vendrán y se sentarán en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: Amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía,
Y los creteos y los pleteos y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gihón. Y tomando al sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, unió a Salomón y tocaron trompetas y dijo todo el pueblo: ¡Viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Y lo oyó Adonías y todos los convidados con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, el cual dijo a Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, y también a los treteos y a los pleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Gihón. Y de allí han subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendo. Este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor tu trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. Además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy, que se siente mi trono viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se le hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asiado de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no me matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallara mal en él morirá. Y envió el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. No puedo seguir leyendo, hermano, es muy largo, pero no quería pasar por alto la palabra de Dios, que es lo que realmente es importante aquí hoy. Como usted puede ver, no versos, solamente en el primero, pero porque yo tengo las explicaciones aquí y quizás si tengo que entrar, pues vuelvo, entro. Pero déjame decirle, hermano, esto fue muy triste. Dios tiene planes, y los planes de Dios nosotros los hombres no podemos frustrarlos, ¿ok? Lo que Él determina y lo que Él dice ha de pasar, ha de ser, porque cuando Él habla, Él hace pasar las cosas. Y aquí vemos que Él le dejó saber a Betsabé que Salomón era el que iba a reinar después de él. Esto era escogido de parte de Dios. Desde el principio Dios ordenó así. Así es que el hermano, que era un poco mayor que Salomón, pero no era hermano de padre y madre, más que de padre, quiso, porque era mayor, él pensó que reclamar ¿cómo se dice? El reino le tocaba a él. Entonces él se puso a hacer cosas que no se le dijo que hiciera, y por eso pues cuando uno no se le dice que haga algo y lo hace, y las cosas no le van a ir bien, especialmente si no es lo que Dios quiere. Cuando Dios tiene algo planificado, no podemos nosotros intervenir en la situación de él. La introducción de la clase dice así. Dice: al alcanzar el éxito en la vida nunca ha sido fácil. Siempre enfrentaremos oposición de personas con buenas intenciones que no entienden nuestra situación. Pero algunas veces el egoísmo de otras personas se nos opone para satisfacer sus propios intereses. Las personas que son egoístas, como vemos aquí lo que aconteció hoy, se intervienen en los planes de Dios y entonces crean conflictos.
Esto puede complicar la vida e incluso causar conflictos. Analizamos hoy ¿cómo se dice? Iba a ser traspasado la transacción del poder de David hacia su hijo Salomón, en el cual su otro hijo, siendo mayor que Salomón, se oponía. Aparentemente, este tenía malas intenciones y era egoísta. Entenderemos hoy que los planes que Dios tiene fijado nunca van a ser anulados por la ambición humana. David había llegado al final de su vida terrenal. Había llegado el momento del traspaso de la monarquía a su hijo Salomón, que fue el que Dios escogió para que él fuera su sucesor. Esto había sido plan de Dios, a pesar de que Adonías, su hijo, tenía la ambición de llegar a ser rey. Así es que hay cosas que uno no las puede cambiar cuando Dios las determina. Y Dios había determinado de esta manera y no iba a cambiar. Vamos a seguir la primera parte de esto. Dice, Adonías compite por el trono, ¿verdad? Cuando hablamos de Salomón, inmediatamente nos viene a la memoria los temas de la sabiduría, la prosperidad y las bendiciones de Dios sobre el pueblo, hermano. Cuando usted y yo hablamos de Salomón, eso es las primeras cosas que la gente habla, es sabiduría, es la prosperidad, las bendiciones que Dios derramó sobre ese pueblo de Israel mientras este rey reinó y mientras el rey David reinaba. Pero no le fue fácil a Salomón llegar al trono a pesar de que Dios le había escogido a él. Mire qué cosa tan terrible. A veces que la gente quiere tener un lugar, tener una posición y ser, ¿cómo se llama? Ser recibido. Pero si no te ha llamado Dios a hacer algo, no lo hagas, porque no te va a ir bien. Salomón, quien reinará en Israel, Salomón, quien reinaría en Israel por 40 años. Su reinado marcó la época de más unidad y prosperidad del pueblo de Dios como nación independiente en el Antiguo Testamento. David, su padre, había hecho grandes cosas para Dios y había sido un hombre de gran fe y valor. Mire, hermano, de gran fe y valor. Había sido de gran fe y valor. Pero había fallado en cuanto a gobernar su casa. Y aquí sí que tenemos un problema serio y grande. Usted sabe lo que aconteció con Absalón. Usted sabe lo que aconteció con Amnón, ¿verdad? Como pues, sucedieron cosas tristes y feas en el hogar de David. Y esto quiere decir que él fracasó como padre en disciplinar a sus hijos. Así que ojo para nuestros hijos y para nosotros, que entendemos que nuestros hijos se quieren, debemos de quererlos, debemos de hacer todo lo posible que podamos por atenderlo, pero usted debe de darle disciplina para que ellos aprendan y entiendan que cuando se le dice no es no, y cuando se le dice sí es sí, y cuando se le dice espera es espera. Así es que muchas veces pues nos pasan cosas por eso. Adonías se rebeló contra lo establecido por Dios y por su padre, empeñado en hacer rey. ¿Ok? Con la ayuda de los jefes del ejército, hermano. Esto es lo que acontece siempre cuando se quiere dar un golpe de estado, una persona quiere tumbar a otra de la posición que está, pues se coge a aquellos que están en poder, ¿verdad? Y aquellos que están a favor de ellos, y se usan estas personas con el propósito de llevar a cabo su ambición. Pero lo que Dios tiene determinado, como le dije al principio, es lo que va a hacer. ¿Okay? Con la ayuda de los jefes del ejército de David, Joab, y también con la ayuda de Abiatar, el sacerdote, esta rivalidad que se presentó hacia el trono era algo común en la antigüedad, era algo que acontecía comúnmente. Y si no, pregúntenle a los países que no son demócratas, que son comunistas, que son socialistas, pues ellos... Okay. Adonías era mayor que su medio hermano Salomón.
Esto lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 3 y verso 4. Quizás esto influyó en el reclamo del trono de su padre, a pesar de la clara decisión de Dios y del rey David. O sea, que a pesar de que él sabía y entendía que Dios quería a Salomón en el trono y que David también lo quería, él se oponía y quiso hacerle la vida difícil tanto a su padre David como a su hermano. Bendecido sea el Señor. Las tácticas que usó eran típicas de aquellos que querían usurpar cualquier trono. Buscó la ayuda de los que estaban en poder y excluyó a los leales del rey. Primera de Reyes 1, de 9 al 10. A pesar de escoger un lugar para el festejo, un poquito lejos de Jerusalén, hermanos, un poquito más lejos, se oyó en Jerusalén la festividad. Y el profeta Natán se dio cuenta de los hechos del hijo del rey e inició un plan de 2 pasos para frustrar a Adonías. O sea, que los que estaban a favor de lo que Dios, del plan de Dios, ellos tomaron también su iniciativa y ayudaron a que los planes de Dios se llevaran a cabo. Porque Dios tiene hombres y mujeres, hermanos, que Él usa cuando Él quiere, cuando los necesita, Él los usa y nosotros no nos debemos de oponer a lo que Dios determina. Siempre Dios va a triunfar. Lo que Él ha dicho siempre va a llevarse a cabo. Amén. ¿Ok? Así es que nosotros vemos aquí la frustración que le causó tanto a David y a Salomón, y luego la frustración que él tuvo porque realmente le hizo algo que no debió haber hecho. Aquí dice era... El profeta Natán se dio cuenta de los hechos del hijo del rey y él inició plan de 2 pasos para frustrar a Adonías. El primer paso: se acercó a Betsabé para que le recordara a David los planes de Dios para Salomón. Ese fue el primer paso que dio Natán. Segundo, le aseguró a Betsabé que él confirmaría esto al rey David. O sea, fue otra cosa que él dijo: yo voy a estar ahí, vete tú, pero yo voy a estar contigo, yo voy a confirmar. Usted lo ve eso en primera, el libro del capítulo que estamos viendo, versos 11 al 14. Aquí podemos observar la sabiduría que usó Betsabé. Dio un primer paso. Se acercó a David y le recordó la promesa de que Salomón sería rey. Segundo paso, siguió con 4 declaraciones para ponerlo en la acción. O sea, ella fue, ¿cómo se dice? Lentamente, pero le expresó todo lo que había en su corazón y cómo las cosas debían de ser. Y ella habló con él y el rey estuvo dispuesto a escucharla y por supuesto la escuchó y actuó de la manera que debía de actuar. Ok, dice aquí. Los 4 pasos. El segundo es, le aseguró Betsabé que él confirmaría. La otra. Aquí podemos observar esto. El primer paso: se acercó a David y le recordó la promesa de que Salomón sería rey. Segundo paso: siguió con 4 declaraciones para ponerlo en la acción. Le señala que el rey estaba perdiendo contacto con el reino. Sí, mi hermano, porque el rey estaba enfermo, el rey estaba en cama, él ya no podía hacer las cosas, pero el hijo había hecho fiesta. Había hecho fiesta con toros, con ovejas. Había hecho fiestas, así es que él no sabía lo que estaba aconteciendo en el reino. Segundo, identificó a los cómplices de Adonías, ¿verdad? Tercero, les recordó que toda la nación estaba esperando saber cuál sería su sucesor, quién sería el que se sentaría en el reino después de él. Verso 20. Y la cuarta declaración fue que ella y Salomón enfrentarían consecuencias horribles si él no actuaba en ese momento. El verso 21. Ella sabía lo que acontecía cuando había esta clase de cosas en los reinados, que los que se trataban de oponerse a ellos, pues
iban a ser muertos. Entonces ella sabía que lo que le iba a acontecer a ella y a su hijo era que el hermano los iba a mandar a matar. So él tenía que actuar inmediatamente. Ok, tenía intención, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería su sucesor, ¿verdad? Ya leí este. El profeta Natán, después de esto, el profeta Natán, inquiriendo de David si él tenía la intención de que Adonías fuera rey. Después que ella habló con el rey, le explicó estas 4 declaraciones, le dejó ver la situación, entra en la escena Natán el profeta. Esto no fue fácil ni para Betsabé, mis hermanos, ni tampoco para Natán, pero era necesario para evitar conflictos y violencia mientras se desarrollaba el plan de Dios. Aunque Dios nos haga un llamado, eso no quiere decir, hermano, que las cosas nos van a caer en la mano. Siempre vamos a tener que luchar, vamos a tener que triunfar, vamos a tener que vencer, vamos a tener que esforzarnos. Y esto es lo que le aconteció a Salomón y lo que le aconteció a Betsabé. Ella tenía esa promesa de rey y también sabía que era de parte de Dios y ella quería que se llevara a cabo lo que Dios había determinado. ¿Okay? El rey David declara, rey a Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 1, del 28 al 53, usted puede encontrar esto. El rey David había envejecido, pero su celo y compromiso con los planes de Dios no habían menguado. O sea, que aunque uno llegue a viejo, cuando uno conoce al Señor, no quiere decir que ya uno perdió todo. No, usted conoce al Señor y ya madurado está para partir de la tierra, pero usted puede mantener su mente clara en los planes de Dios, en las bendiciones de Dios, en las promesas de Dios, en las cosas que Dios ha dicho. ¿Sí? Y él tenía todo claro. ¿Okay? Fue cierto que fue débil para gobernar a su familia, incluyendo la disciplina a sus hijos. La evidencia de esto lo vemos en Absalón y Amnón, hermano. Absalón también quiso ser rey y perseguir a su padre para que no fuera rey. Amnón deshonró a su propia hermana, media hermana, la hermana de Absalón. En segunda de Samuel 13, del 1 al 35, usted puede leer esto. Y en capítulo 15, del 1 al 18, 33. Tiene que leer todo eso para poder ver toda esa historia. Después de que Natán lo instara a tomar una decisión, David llamó a Betsabé para asegurarle que Salomón sería rey. Luego pidió la coronación, la cual involucraba al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y al líder militar Benaía. El transporte real en aquel entonces, hermano, era una mula. La mula real, la mula que cargaba al rey era la que iba a llevar al rey Salomón al lugar donde iba a ser, ¿cómo se llama? Iba a ser coronado, ungido y coronado, bendecido Dios. Ese era el carro del año, ese era el último modelo. Salomón fue llevado al manantial de Gihón, la fuente de agua de Jerusalén, y a donde descansaba también el arca del pacto. Se dio el toque de trompeta que marcaba la coronación iniciando así el traspaso del poder iniciando también el comienzo de las promesas de Dios hacia David. En el segunda de Samuel, capítulo 7, del 7 al 17, usted va a ver esa promesa que Dios le hizo a Salomón. ¿Usted quiere verlo, quiere leerlo? Búsquelo. Segunda de Samuel, capítulo 7, del 7 al 17. Que él culminaría en Cristo, el eterno Rey de Reyes, ¿verdad? En nuestro Salvador. Esa promesa que le dio a Salomón, a David, iba a culminar
hasta cuando llegara nuestro Señor Jesucristo, que ya se cumplió, bendecido sea Dios. Por supuesto que su hermano Adonías se dio cuenta de lo que estaba pasando. Primera de Reyes 41 al 51. Se adelanta para salvar su vida y se refugió en el altar del Señor, algo que no debe haber hecho, porque si lo hubiera querido matar allí, lo hubieran matado, pero no fue. Él sabía lo que le podía acontecer. ¿Por qué? Porque él estaba probablemente pensando la misma cosa en contra de Salomón. Lo que él había planeado para Salomón ahora le sucedería a él. Vemos que Salomón quiere decir que era un hombre pacífico, paz, y él no iba a permitir que en un día tan especial hubiera muerte, pues lo perdonó por el momento, porque las cosas no se quedaron así. Vamos a seguir. Versículo 52 a 53, él lo perdonó, lo mandó a buscar y lo perdonó. Sabemos que todo tenía que terminar así, porque fue Dios que lo determinó. Sus planes se cumplieron y ninguna conspiración humana podría cambiarlo. Podemos confiar en Dios porque Él nos cuidará en todo tiempo, hermanos. No importa, no tema, hermano, no temamos, porque Dios siempre ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Él no nos dejará solo, así es que usted y yo podemos confiar en su palabra. Él estará con nosotros en todo tiempo. Siempre debemos mantenernos en obediencia al plan de Dios y buscarlo, buscar su rostro, buscar el rostro del Señor. Podemos seguir el camino correcto a seguir. Cuando usted y yo buscamos el rostro del Señor en oración y leemos su palabra y vemos cómo Él trabaja, cómo Él actúa, usted y yo vamos a tener éxito, porque es seguro el éxito cuando usted y yo tratamos. Vamos a ver la parte segunda de la lección. La parte segunda dice, David renuncia al trono. David renuncia al trono. ¿Okay? Primera de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 20. David ofrece una oración, hermano. Yo quisiera que esto no se pasara, porque esa oración es tan hermosa. Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29, ¿ok? Y yo tan pronto llegue ahí, de eso la busco, la leemos, porque también yo sé que el tiempo se me va a ir, pero yo estoy fuera de tiempo anyway, ya hace rato. Dice, David ofrece una oración. Hay muchos ejemplos de las oraciones del pueblo de Dios en la Biblia, ¿verdad? Y en ellas podemos aprender lo que Dios valora en la vida de sus siervos, incluyendo cómo creemos y cómo vivimos, ¿verdad? Las crónicas fueron escritas después del exilio babilónico. Relatan la coronación, relatan muchas cosas, pero en esta porción nos relata la coronación de Salomón, como también lo relatan los libros de Samuel y los reyes y los reyes. Todos los sucesos, y transmiten un significado teológico más amplio de los eventos. O sea, usted lee el libro de Samuel y lee el Primera y Segunda de Reyes, usted va a ver muchos detalles, pero cuando usted va a la crónica, usted va a ver un poco más de detalle de las cosas que esos 4 libros hablan. Bendecido sea Dios. Mostraban que Dios tenía un propósito para su pueblo y que éste permanecería. Como le he dicho, lo que Dios dice es lo que va a acontecer. Todo lo que la palabra del Señor nos dice, nos insta y nos enseña de que va a acontecer proféticamente, hermano, espérelo, porque eso va a pasar. En Crónicas 29, del 1 al 9, David, ¿verdad?, amonesta al pueblo el día de la coronación. Que escuche como él le dice, deberían unirse a Salomón como se habían unido a él. Lo rectifica, que Dios lo había escogido.
en el verso 1, vamos a leerlo, verso 29, 1, dice así, dice ahí: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Él está hablando acerca del templo que va a ser construido, que él acumuló mucho material, mucho dinero, mucho oro y plata y muchos materiales de madera, bronce, cobre, cuanta cosa había necesidad con el propósito de la construcción de esto. Y él está dejando saber al pueblo que solo a él escogió Dios, ¿ok? Y con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de la plata, bronce para las de bronce, hierro para lo de hierro, madera para la madera, y piedra de onice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, hermano, de oro de Ofir, el bueno, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y para toda obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo, escuche su oración, dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién como yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu pueblo, a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para él espontáneamente. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina tu corazón a ti, su corazón a ti. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que hagas todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo te he hecho preparativos.
Después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos. Al día siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. No voy a leer más nada, queda un poquito, no leer más nada porque me termino ya mismo, ¿ok? Dice, David renuncia al trono, Crónicas 29, 1 al 20. David ofrece una oración. Hay muchos ejemplos de las oraciones del pueblo de Dios y podemos aprender lo que Dios valora en la vida de sus siervos, incluyendo cómo creemos y cómo vivimos. Las crónicas, ya leí eso, ya leí todo esto, relata la coronación. En Crónicas capítulo 29 al 9, David amonesta a su pueblo el día de la coronación. Deberían unirse a Salomón como se habían unido a él, y le rectifica que Dios lo había escogido. Dijo el rey David a Salomón: mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y las obras es grande, porque las cosas no es para hombre, sino para Jehová, Dios. El fin de la vida de David estaba cerca y se preocupaba por la construcción del templo. Él había proporcionado muchos materiales para su construcción. Ahora David hace una oración, ya yo la leí. Él declara que el Dios al cual sirve es eternamente soberano. Amén. Es insuperable en grandeza, en poder y en esplendor. Todo lo ha creado y todo lo que existe es de Él. Todo lo que recibimos proviene de Él. Por lo tanto, todo honor y alabanza se le deben a Él en adoración a su nombre. Ora porque Dios continúe haciendo todas las grandes cosas que había hecho con Él, con David, ¿verdad? Y también ora para que su pueblo lo siguiera amándolo. Es una oración, hermano, que usted y yo podemos hacer todos los días. Pedirle a Dios que podamos seguir amándolo y que podamos escucharle y que Él, ¿verdad?, nos bendiga. Salomón es reconocido como rey. Primera de Crónicas 29, del 21 al 25. Esta revelación de las crónicas puede haber sido una continuación de su coronación. En Primera de Reyes 1, del 28 al 40, donde se enfocaba la unción, ¿verdad?, de Salomón como rey, y la declaración pública de su elevación a la posición de rey. Los eruditos llegan a esta conclusión porque el lugar donde ungieron al rey era muy pequeño, el área del manantial de Gijón. Quizás lo que se describe es una reunión pública de adoración masiva. Los sacrificios que se llevaron a cabo eran un presagio de del maravilloso ministerio de adoración en el templo, y mostraba la gran devoción de David, de Salomón y de su pueblo. Hermano, usted sabe lo que era 1000 corderos, 1000 bueyes, 1000 ovejas. Esto was a lot of money and a lot of sacrifice. Eso quiere decir que cuando usted y yo le demos al Señor, no debemos de escatimar lo que le damos, porque cuando usted le da a Dios, es como si usted le prestara. Bendecido sea Dios, como cuando le dio al pobre, ¿verdad? Versículo 23. Dice aquí: se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Esto enfatiza que toda la prosperidad durante el reino de Salomón y de David vino por la misericordia grande de nuestro Dios. El cronista no ignoró los fracasos de Salomón, sino que se concentró en los éxitos que se produjeron cuando Salomón y el pueblo honraron a Dios. Verso 25. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón
a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey antes de él, ¿verdad? Antes de él, dice, le dio a los ojos de Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Estas son buenas noticias para nosotros hoy. Dios nos puede bendecir de manera que nunca podríamos comprenderlo. Acordémonos que Dios nunca cambia. Salomón asume el trono, Primera de Reyes 2, del 13 al 25. Como le dije, es mucho material. Adonías vuelve a conspirar. Ahora vuelve a la escena el hermano de Salomón, con una petición, hermano, que él debió haberlo pensado antes de haberla hecho. Pero bueno, no lo pensó y le va a traer grandes consecuencias. Adonías vuelve a conspirar. La historia de Salomón nos enseña el valor de la sabiduría frente al poder de la necedad. Él fue muy necio y, ¿verdad? La Escritura dice que no debemos llamar necio a nadie, pero tuvo una necedad muy grande aquí. Esto se muestra en el comienzo de su reinado, cuando Adonías vuelve a hacer acto de presencia. En Primera de Reyes 2, del 3 al 18, se nos dice mucho acerca de este hombre. Primero, viene a donde Betsabé y se lamenta y dice: el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Esto decretaba sentimientos negativos a su difunto padre y hacia Dios, que era el que había decretado el reinado de Salomón. Segunda cosa que nos enseña quién era Adonías. Hizo una petición ridícula e insensata de pedir para sí, ¿verdad?, a la concubina de David, esto es Abisag. Si esto hubiera acontecido, hermanos, presentaría una amenaza en contra del rey Salomón. En 2 de Samuel se nos cuenta en el capítulo 16, del 21 al 22, que aconteció que Ahitofel le aconsejó a Absalón que hiciera con las concubinas de su padre, ¿verdad? Y lo que hizo, la Escritura dice, lo que hizo el rey David lo hizo en oculto, pero lo que hizo su hijo Absalón lo hizo a mediodía, donde todo el mundo vio la vergüenza, ¿verdad?, y lo que había acontecido. Entonces, usted lo puede ver en 2 de Samuel 16, del 21 al 22. En esta porción se nos habla del mal consejo que le diera a Ahitofel, a Absalón, de que se llegara a las concubinas del rey David. La tercera cosa que hizo mala, Betsabé, vemos que Betsabé accedió a la súplica de Adonías, pero Salomón entendió el plan de Adonías y Salomón lo mandó a ejecutar. Primera de Reyes, capítulo 2 y verso 24. ¿Usted se da cuenta, hermanos, cuando uno se opone a los planes de Dios? Esto era plan de Dios, esto no era plan de David ni plan de Betsabé, era Dios el que estaba envuelto. Hay consecuencias, y la consecuencia que vinieron es que el hombre, su hermano, él lo mandó a matar. El rey Salomón lo mandó a matar. Dice aquí el verso 2:24. Ahora pues vive Jehová, que me ha confirmado y me ha puesto sobre el trono de David mi padre, y que me ha hecho casa como me había dicho, que Adonías morirá hoy. Esa fue la sentencia de muerte que dictó el rey Salomón a su hermano. Y el líder militar Benanías arremetió contra él y murió. Él se había sido de los cuernos del altar, ¿verdad?, en el templo o en el lugar donde adoraban, ¿verdad? Entonces, ¿qué acontece? Que de ahí mismito, ¿cómo se llama? El rey dijo que él no quería salir, pues que lo matara ahí mismo. Bendecido sea Dios. Es triste, mano, la historia.
Cuando él citó las promesas de Dios, había una justificación política para esto, como una forma de proteger al reino. Dios había confirmado su promesa y continuaría a través de la línea de David y se cumpliría a través de Salomón. ¿Qué aprendemos de esto? Ciertamente experimentaremos desafíos a medida que sigamos en los planes de Dios, hermanos. Sí. Miremos el panorama general. Somos una sola pequeña parte de los planes mayores de Dios y no serán frustrados por ningún complot humano. Y la última partecita dice así: Salomón vence a sus conspiradores. David, en cama de muerte, le dice a su hijo Salomón, de estas tres personas específicamente que vamos a hablar, que no vayan a la tumba en paz, sino que vayan con sangre, porque ellos hicieron cosas que no debían haber hecho. El pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Cuando se rechaza la voluntad de Dios por medio de la rebelión, traerá desastres. En los finales versos de este capítulo se nos recuerda que seguir el plan de Dios siempre es lo mejor, es el mejor camino. Al final, el rey trató con los que habían conspirado contra él y contra la voluntad de Dios, porque no estaban solamente conspirando contra David, sino contra lo que Dios había establecido. Amén. Primero, el sacerdote Abiatar era un levita, era de la descendencia de Eli, ¿ok? Fue desterrado a Anatot. Fue perdonado su vida a pesar de su apoyo a Adonías. Y esto fue por su asociación con David, porque había sido sacerdote y también porque había ayudado a David durante su tiempo. Ok, Primera de Reyes, capítulo 2, versos 26 y 27. Y cumplió así la profecía que se diera en Primera de Samuel, capítulo 2, capítulo 2 del 24 al 36, donde Dios profetizó que ninguno de los hijos de Elí, de su descendencia, llegarían a la edad de la vejez y que muchos de ellos no iban a tener ni siquiera un lugar donde trabajar. Y aquí vemos a que pierde su posición de ser sacerdote. Ok, se cumplió así la profecía de Samuel. Así que Abiatar, uno de los sacerdotes de Jehová, conspiró contra el rey y también fue desplazado de su oficio, quedando a la intemperie a quien lo pudiera ayudar. Hermano, es triste, como le dije, la lección es triste. Joab, yo apreciaba tanto a Joab cada vez que leía la historia, ¿verdad? Pero también hizo sus cosas mal. Joab, el jefe militar de David, fue ejecutado a pesar de que huyó al altar del Señor y se asió de los cuernos del altar. Antes de David morir, le pidió que no dejara que los canas de Joab llegaran en paz al Seol. Él había matado a dos varones, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, general del ejército de Judá. O sea, esa fue la causa por la cual se mandó a matar, a ejecutar ¿cómo se dice? A Joab. Shumi, un hombre que había blasfemado contra David cuando él huía de Absalón. Esto también fue triste. Cuando Absalón se había levantado contra su padre, él huía, y este señor, que viene de la descendencia de Saúl, era benjamita, por donde quiera, siguió al lado de donde huía, ¿cómo se llama? David, y pegó a maldecirlo, y David dijo: no te preocupes, es que Jehová lo ha mandado a hacer, yo no puedo cambiarlo. Si Jehová lo ha dejado, que lo haga. Entonces, él dice que a lo último, cuando él dice que le dio un lugar para que viniera y viviera, ¿verdad? Pero que no se moviera de ese lugar. ¿Y qué aconteció? Que los siervos salieron de ahí y él fue a buscarlos, y al irlo a buscar,
¿cómo se dice? Traspasó los límites que se le habían dicho, y esto lo llevó a la muerte. O sea, él está tratando de que cobre todo lo malo que hicieron ellos en contra de su padre. Dice aquí, aunque esto no es muy precioso, pero sí reflejan las graves consecuencias de oponerse a los planes de Dios. Sí, hermano. Así es que con eso terminamos la clase. Yo le dije, era larga, había demasiado de mucho material. Además, tuvimos un problema. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Siga estudiando, vamos a seguir hablando de los libros que escribió Salomón. Así es que los dejo esta semana que viene, si el Señor lo permite. Bye. Gloria al Señor. El Señor continúa bendiciendo nuestras almas, hermanos, y gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alguien dijo en una ocasión, dice, es mejor encender una luz que maldecir las tinieblas. Alabado sea el Señor. Nosotros teníamos problemas al principio, pero gracias a Dios que se pudo hacer el programa, y no porque querramos salir al aire y que nos vean y eso, sino que en algún sitio, en alguna parte del mundo, habrá alguien que necesita esta explicación de la palabra, y habrá alguien pues que se va a ser beneficiado, que va a ser bendecido, y nosotros queremos que eso acontezca. Alabado sea el Señor. Ese problema pues el hijo de David, que digo, yo quiero a esta muchacha. Y bueno, Salomón tenía el derecho y dice, ¿qué es lo que quiere? ¿Por qué no pides también el reino? Porque el que tomaba la Biblia, bueno, no se considera como una concubina, porque dice que el reino la conoció, pero en sí era como quien dice una mujer del rey, ¿ok? Y además la Biblia dice que no te vayas a juntar con la mujer de tu padre. Se está metiendo en aguas calientes. Alabado sea el Señor. Y no fue como quien dice una injusticia que Salomón hizo, porque él prácticamente buscó el problema en el cual se metió. Alabado sea Dios. Así que Dios me les bendiga, hermano, y Dios me les guarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y nos vamos a despedir en oración. Glorificado sea Dios. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias por la oportunidad que tú nos diste, Señor, de servirte y de ser útiles, Señor, para nuestros hermanos y amigos. Nosotros no sabemos, Señor, potencial que hay, oh Dios, en lo que nosotros hacemos, pero tú lo sabes. Y además tú dices, Señor, que tu palabra nunca retornará a ti vacía. Gracias por esa promesa, Señor. Ahora, Padre Santo, despídenos en paz. Ve con nosotros y permanece con nosotros como tú lo has prometido. Que tu bendición vaya sobre nuestra vida, la de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús nosotros lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ay, Mari, si me hace favor, pásame la Biblia. Que esto hay veces que yo como quien dice, la cito, se me va de la mente, y es mejor que usted sabe que la lea. Alabado sea el Señor. Vamos ahora a darle la bendición sacerdotal, que la encontramos en el libro de Números capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Si el Señor lo permite, pues el domingo estaremos aquí con ustedes a las 11 de la mañana. Y acuérdense que siempre les digo eso porque realmente no sabemos qué es lo que nos puede acontecer, como ahora que tuvimos problemas al principio. Alabado sea el Señor. Dios me les bendiga, un beso y un abrazo a cada uno de ustedes, y les decimos good night and goodbye. Praise the Lord.